Millonario disfrazado buscaba una madre para su hijo. Hasta que una limpiadora le ofreció comida. El millonario entró al restaurante vestido como un hombre sin hogar. Nadie quiso sentarse cerca de él. Algunos se burlaron. Otros lo miraron con desprecio. Pero una mujer que apenas ganaba lo suficiente para alimentar a su propia hija se acercó, puso su plato frente a él y dijo: «Señor, yo no tengo mucho, pero puede comer conmigo». Él levantó los ojos. Y en ese instante comprendió que acababa de encontrar a la única mujer que no estaba buscando su dinero. «Me llamo Valeria, tengo 34 años y durante mucho tiempo trabajé como limpiadora en un pequeño restaurante de la ciudad. No era un trabajo que me avergonzara. Lo que me avergonzaba era volver a casa algunas noches y descubrir que mi hija Sofía me estaba esperando con hambre. Su padre nos había abandonado cuando ella tenía 5 años. Nunca volvió. Nunca preguntó si necesitábamos algo. Nunca llamó en Navidad. Yo aprendí a no esperarlo. Mi vida era sencilla. Trabajaba por la mañana limpiando oficinas y por las tardes en un restaurante llamado La Esquina. No tenía ropa elegante. No conducía un coche nuevo. Pero tenía algo que consideraba más importante que el dinero. Tenía una hija que me abrazaba cada noche. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vi entrar a un hombre extraño. Parecía agotado. Llevaba una chaqueta vieja, zapatos gastados y una mochila pequeña. Tenía el rostro de alguien que llevaba días durmiendo mal. Se sentó en una esquina. El camarero se acercó. ¿Qué va a pedir? El hombre miró el menú. ¿Cuánto cuesta el plato más barato? El camarero soltó una pequeña risa. $5. El hombre buscó en sus bolsillos. Sacó algunas monedas. No alcanzaban. Entonces, solo un vaso de agua. El camarero se dio la vuelta. Yo observé la escena desde lejos. No sé por qué, pero aquel hombre me recordó a mi padre. A alguien que había aprendido a esconder su dolor. Después de unos minutos, fui hasta la cocina. Había quedado un plato que un cliente había cancelado. No era elegante. Pero estaba caliente. Lo puse frente al desconocido. Coma. Él levantó la cabeza. No puedo pagarlo. No se lo estoy vendiendo. Entonces, ¿por qué? Me encogí de hombros. Porque tiene hambre. Él me miró durante varios segundos. ¿Y usted? Yo ya comí. Era mentira. No había comido desde la mañana. El hombre lo supo. ¿Está segura? Sí. Comenzó a comer lentamente. Yo regresé a mi trabajo. Pero antes de irme lo escuché decir: «Gracias». No imaginaba que aquel hombre era Sebastián Ferrer. Uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Y tampoco sabía que aquella visita al restaurante no era casualidad. Sebastián tenía un hijo de 8 años llamado Mateo. El niño había perdido a su madre cuando era muy pequeño. Desde entonces Sebastián había intentado encontrar una persona que pudiera cuidar de él. Pero cada mujer que aparecía parecía interesada en una sola cosa: su dinero. Por eso decidió hacer algo extraño. Se disfrazó. Quería conocer cómo reaccionaban las personas cuando pensaban que no tenía nada. Durante semanas había visitado diferentes lugares. Y en todos había recibido el mismo trato. Desprecio. Indiferencia. Burlas. Hasta que llegó a nuestro restaurante. Yo no sabía nada de eso. Para mí solo era un hombre hambriento. Al día siguiente volvió. ¿Otra vez usted?, pregunté. Sonrió. El restaurante me gustó. ¿O la comida? Las dos cosas. Me reí. Entonces tendrá que pagar hoy. Sacó unas monedas. Puedo pagar con trabajo. ¿Trabajo? Puedo limpiar mesas. Lo miré. No sabe limpiar. Puedo aprender. Acepté. No sabía por qué. Quizá porque necesitaba ayuda. Durante los siguientes días, aquel hombre comenzó a aparecer.
Yo lo llamaba señor Andrés. Nunca me dijo su verdadero nombre. Ayudaba con las mesas. Limpiaba. Cargaba cajas. Y poco a poco empezó a hablar conmigo. ¿Tiene hijos? Una hija. ¿Es buena estudiante? Sonreí. Es demasiado inteligente. A veces me preocupa. ¿Por qué? Porque ya entiende que la vida no siempre es justa. Él bajó la mirada. Mi hijo también lo sabe. Fue la primera vez que mencionó a Mateo. ¿Qué le pasó a su esposa? Guardó silencio. Murió. No pregunté más. Pero algo en sus ojos me dijo que aquella historia escondía mucho dolor. Un viernes por la noche, mientras cerrábamos el restaurante, recibí una llamada. Era mi hija. Mamá, no te preocupes. Estoy bien. Sentí miedo. ¿Qué pasó? No hay comida para mañana. Me quedé paralizada. Había cobrado menos esa semana. Y todavía faltaban 3 días para recibir mi salario. Sebastián escuchó la conversación. No dijo nada. Al día siguiente, cuando llegué a casa, encontré una bolsa de alimentos frente a mi puerta. Arroz. Leche. Pan. Frutas. Y una pequeña nota. Nadie debería irse a dormir con hambre. Supe inmediatamente quién la había dejado. Pero no lo confronté. 2 días después, Sebastián volvió. Yo estaba furiosa. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué? La comida. No sé de qué habla. No me mienta. Me miró. Solo quería ayudar. No necesito caridad. No era caridad. Entonces, ¿qué era? Se quedó callado. Gratitud. Aquella palabra me desarmó. Pero todavía no confiaba en él. Y tenía razón. Porque esa misma noche descubrí algo que cambió todo. Un hombre elegante entró al restaurante. Miró a Sebastián. Y dijo: Señor Ferrer, su coche está esperando afuera. El silencio fue absoluto. Sebastián cerró los ojos. Yo lo miré. Señor Ferrer. El hombre no respondió. Entonces comprendí. El supuesto trabajador sin dinero era millonario. Me sentí humillada. Pensé que todo había sido una mentira. ¿Te divertiste? Pregunté. Valeria. No me llames así. Todos nos miraban. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir fingiendo? Sebastián bajó la cabeza. Hasta estar seguro. ¿Seguro de qué? De que no querías mi dinero. Me reí con amargura. ¿Y para eso tenías que convertirme en una prueba? Él no respondió. Me fui. Esa noche lloré. No por el dinero, sino porque había empezado a confiar en él. Durante varios días no volvió. Hasta que recibí una visita inesperada. Era una mujer llamada Patricia. Elegante. Perfume caro. Vestido impecable. ¿Usted es Valeria? Sí. Necesito hablar sobre Sebastián. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién es usted? Ella sonrió. Alguien que conoce muy bien a su familia. Entonces sacó una fotografía. Era Sebastián con Mateo. Quiero que se aleje de ellos. ¿Por qué? Porque él está desesperado. ¿Desesperado por qué? Patricia respiró profundamente. Porque la madre de Mateo no murió por accidente. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? Ella se acercó. Sebastián cree que alguien de su propia familia tuvo algo que ver. Aquello era el primer giro que jamás habría imaginado. Pero había más. Patricia no era una desconocida. Era la hermana de la fallecida esposa de Sebastián. Y estaba convencida de que Sebastián escondía la verdad. Él no busca una madre para su hijo, dijo. Busca a alguien en quien pueda confiar. ¿Y por qué me lo cuenta? Ella sonrió. Porque creo que usted puede descubrir quién está mintiendo.
Al día siguiente fui a ver a Sebastián. Quiero saber la verdad. Él me miró. No deberías involucrarte. Ya estoy involucrada. Entonces me contó todo. Su esposa, Laura, había muerto en un accidente de coche. La policía lo había considerado un accidente. Pero semanas antes de morir, Laura había descubierto movimientos extraños en una de las empresas familiares. Alguien estaba robando dinero. Ella quería denunciarlo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Sebastián sospechaba de su propio hermano, Ricardo. Y ahí apareció el segundo giro. Ricardo no solo había estado robando dinero. También había estado intentando acercarse a Mateo. ¿Por qué? Pregunté. Sebastián respondió. Porque quiere controlar una parte de la empresa cuando mi hijo sea mayor. Sentí un escalofrío. Entonces recordé algo. La bolsa de comida. La nota. Nadie debería irse a dormir con hambre. Había sido una frase que Laura utilizaba cuando hablaba con su hijo. Sebastián me explicó que la había escrito él. Pero yo descubrí después que no era cierto. La frase estaba escrita en una antigua libreta de Laura. Y alguien había arrancado varias páginas. La verdad comenzó a aparecer. Ricardo había utilizado la identidad de Sebastián para realizar movimientos financieros. Pero había cometido un error. Había enviado un correo desde su propia cuenta. Sebastián tenía la prueba. Sin embargo, necesitaba una última pieza. Yo sabía dónde encontrarla. En el restaurante. Recordé que Ricardo había visitado el lugar semanas antes. Había hablado con un empleado. Y había dejado accidentalmente un sobre. Lo buscamos. Dentro había copias de transferencias y una fotografía. En la fotografía aparecía Ricardo reuniéndose con el hombre que había provocado el accidente de Laura. Todo encajó. Sebastián llevó las pruebas a las autoridades. Ricardo fue detenido. Y la verdad sobre la muerte de Laura finalmente salió a la luz. Pero todavía faltaba algo. Sebastián vino a mi casa. Valeria, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por haberte puesto a prueba. Lo miré. No necesito tu dinero. Lo sé. Y tampoco quiero que me elijas porque soy pobre. Él sonrió tristemente. No te elegí porque fueras pobre. Entonces, ¿por qué? Miró hacia el jardín. Mateo estaba allí. El niño sostenía un plato de comida. Porque el primer día que me viste no preguntaste quién era. Se acercó. Solo viste que tenía hambre. Sentí lágrimas en los ojos. Mateo me abrazó. ¿Puedo llamarte Valeria? Sonreí. Claro. ¿Y puedo comer contigo? Me reí entre lágrimas. Siempre. No me convertí en la madre de Mateo de un día para otro. Eso habría sido demasiado fácil. Primero aprendimos a conocernos. Después aprendimos a confiar. Sebastián y yo también tuvimos que empezar desde cero. Sin disfraces. Sin pruebas. Sin secretos. Y quizá esa fue la verdadera lección. El hombre más rico que había conocido tuvo que disfrazarse de pobre para descubrir quién tenía un corazón sincero. Pero yo descubrí algo todavía más importante. La riqueza no siempre está en una cuenta bancaria. A veces está en un plato de comida que compartes aunque tú también tengas hambre. A veces está en una mano que ayuda sin preguntar qué recibirá a cambio. Y a veces, el acto más pequeño de bondad puede cambiar 3 vidas para siempre. Porque aquel día yo le ofrecí comida a un desconocido. Sin saber que era millonario. Sin saber que tenía un hijo. Sin saber que su familia escondía una terrible verdad. Y sin saber que, detrás de aquella ropa vieja, estaba el hombre que algún día cambiaría mi vida. Pero si hoy me preguntaran qué fue lo más importante de aquella historia, no hablaría del dinero. Diría solamente esto. Nunca sabes quién está luchando en silencio. Así que cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No porque esperes una recompensa.
Hazlo porque quizá para alguien, ese pequeño gesto sea la única razón que le permita creer otra vez en la bondad de las personas. Y quizá, como me ocurrió a mí, una simple comida compartida pueda convertirse en el comienzo de una nueva vida.